Poniendo el Evangelio en práctica. Un programa para aprender a amar a Dios sin miedo, con el Padre Manuel Villalobos. Esta homilía llega a ustedes gracias a los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me hacen el favor de acompañarme domingo tras domingo. Bueno, a lo mejor lo hacen otro día, ¿verdad? Para prepararse para el domingo, donde participamos en nuestra liturgia dominical. Soy Manuel Villalobos Mendoza, misionero claretiano, encargado de la pastoral bíblica o de la animación bíblica de nuestra provincia. Y como cada semana es un placer compartir con ustedes estas lecturas del domingo 4 de mayo. Como ustedes se darán cuenta, muchas de estas homilías a veces las adelanto por cuestión de tiempo, según voy encontrando un momentito de mi tiempo, voy realizando estas homilías. Esta homilía la estoy realizando el día 23 de abril y es con un gran pesar, con una gran tristeza por la muerte del Santo Padre de Francisco, que nos mostró que sí es posible vivir los valores del reino del hermano Jesús de una manera simple, de una manera humilde. Por eso es que a mí en lo personal de verdad me llena de tristeza. No sé ustedes, pero bueno, lo sentía muy cercano. Encontramos mucha esperanza, un respiro. Sus palabras eran como un bálsamo para las personas que estamos buscando un lugar dentro de la Iglesia universal, de seguir fieles a la palabra. Y ahora solo me queda orar e invitarles a ustedes a orar para que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús resucitado, siga moviendo a la comunidad, a la iglesia, a los que tienen el poder de discernir y decidir qué rumbo queremos seguir, ¿verdad? Vamos a ponernos en oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu Espíritu resucitado. A veces también queremos echar marcha atrás, regresarnos a nuestros otros quehaceres que nos puedan separar de tu amor. Pero tú una y otra vez te haces presente, invitándonos a remar mar adentro, a echar las redes de un lado y de otro lado, porque contigo nuestra pesca tiene sentido. Nuestra pesca es abundante. Te pedimos por tu iglesia que en estos momentos lamenta la pérdida de nuestro líder, de nuestro hermano, de nuestro compañero Francisco. Esperando en que tú nos asistas en cada momento, seguimos en oración y te damos también gracias por la vida de nuestro hermano, por habernos apasionado que sí es posible vivir el reino de una manera simple y sencilla. Gracias por su entrega, por su sacrificio, por su energía de enseñarnos una iglesia pobre, una iglesia de acogida y una iglesia que siempre esté en salida. Te pedimos que nos consueles, nos confortes con la certeza de que tú estarás siempre con nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lectura es para el día domingo 4 de mayo y
es el capítulo 21 del epílogo del Evangelio de Juan, y es muy apropiado porque pues trata de la figura de Pedro, que no había quedado muy bien representado en el Evangelio de Juan, y parece que allí hubo un diálogo. Allí tuvieron que entrar en conversación la tradición del discípulo amado con la tradición petrina para poder insertar la figura de Pedro por un lado, y por otro lado también este evangelio pudiese haber sido admitido como canónico, porque corrió algunos peligros. Muchas personas no querían admitir este evangelio porque, entre muchas otras cosas, la figura de Pedro quedó en silencio. Se quedó con la negación, y parece ser que después por allá hay un intento de querer recuperarlo allí en la carrera que hace con el discípulo amado en la historia de la resurrección, pero parece que al final no se dice expresamente que creyó, que viendo y creyó, como dice del discípulo amado. Entonces, gracias a este epílogo, pues la comunidad aceptó este evangelio. Entonces, sabemos que este epílogo, estamos hablando del capítulo 21, del 1 al 25. Todo mundo, los biblistas reconocen que este es una adición, o es un trabajo que fue aumentado aumentado no me gusta decir, más bien que no viene de la misma fuente probablemente del resto del evangelio. Tal parece que tiene otra autoría, y podemos discutir los argumentos de las personas que creemos que este evangelio, este epílogo, no es o no formaba parte del evangelio. Estoy un poquito, les confieso, un poquito distraído, quizás por la muerte del Papa, que yo sí lo sentía muy, de verdad, personalmente, muy cercano. Casi que estaba muy orgulloso de decir, ay, pues parece que pensamos lo mismo, que vamos en la misma línea. Y pues se siente ese vacío, y también la incertidumbre de qué va a venir después, pero tengamos fe, confiemos en el Espíritu de Dios. A lo mejor que cuando ustedes ya escuchen este evangelio, probablemente ya tengamos papa, ¿verdad? Pero o estemos a punto de elegir al nuevo vicario de Cristo Jesús. Entonces, por eso me quedo un poquito así, como que me cuesta trabajo formular. Pero como voy a estar en España, voy a estar un mes en España y luego otro mes en Turquía, y yo sé que allá es muy difícil encontrar momentos para poder preparar homilías. Entonces, por eso es que estoy aquí. Y hoy en la noche salgo para España, así que otra preocupación más. Pero bueno, voy a tratar de enfocarme. ¿Cuáles son los argumentos que uno presenta para decir que este evangelio o este capítulo 21 del 1 al 25 es como un apéndice? Bueno, primeramente, fíjense el capítulo 20, del 30 al 31, parece que cierra totalmente el evangelio completamente. Fíjense lo que dice en el capítulo 20, 30 al 31. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro.
Estas han sido escritas para que crean que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Aquí parece ser que es la conclusión del Evangelio. Y si estamos en lo correcto, entonces ya no habría necesidad de abrir otro capítulo, ¿verdad? Las palabras son muy propicias, contiene todos los temas de la teología de Juan, que es creer en Cristo Jesús, que tengan vida eterna en su nombre. O sea, sintetiza todo el Evangelio en 2 versículos y parece que concluye con la resurrección de Jesús, ¿verdad? Bueno, ese es el primer argumento. Parece ser entonces que el primer argumento es fuerte porque desde la crítica interna, desde la crítica textual interna, parece ser que Juan concluye su evangelio en el 20, 30, 31. Ahora, otra de las críticas, otro de los argumentos que pensamos que el versículo 21 del 1 al 25 no tienen al mismo autor es porque muchas de las palabras, muchas de los términos que se emplean en el capítulo 21 aparecen por vez primera en el Evangelio. Y este argumento debemos también de tenerlo en cuenta, porque en el Evangelio, en todo el Evangelio, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 20, aparecen muchas palabras teológicas: permanezcan en mí, creer, vida eterna, los que nacen del Espíritu, los que nacen según la carne. Toda esa terminología va a aparecer una y otra vez a través del Evangelio. Sin embargo, llegamos al capítulo 21 y muchos de estos términos que habla el capítulo 21 es la primera vez que aparecen. Entonces uno dice como que rompe el estilo, como que es otro autor, ¿verdad? Ahora, otro de los temas también que va con la misma línea, el capítulo 21 está muy preocupado por la misión y por la autoridad que debe de reinar de la misma misión dentro de la comunidad. Es un tema que aparentemente no había sido tratado, o el Evangelio en sí, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 20, 31, no se había preocupado tanto por este tema de la misión. Y de pronto en el capítulo 21 hay este énfasis en la misión y, claro, en la primacía de Pedro, en la figura de Pedro. Todo este tema de apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, como que no era un tema que estaba en el Evangelio. Después también, el otro argumento es que esta historia está un poco confusa, porque María Magdalena en el capítulo 20 anuncia la resurrección. Veamos en el capítulo 20, 18 lo que dice, fíjense. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. Después, entonces, no se entiende por qué los discípulos regresaron de Jerusalén a Galilea y se regresaron otra vez a realizar lo que sabían hacer, que era pescar. O sea, como que queda allí, uno dice, bueno, está bien que no le hayan creído, pero ¿por qué nos pone el autor del capítulo 21 la idea de regresar otra vez a la comunidad, a Galilea, a realizar la pesca, a ser pescadores otra vez? Entonces, como que queda confuso un poquito allí el papel de María Magdalena. Y por cierto, ya les anuncio desde ahorita que vamos a tener
el simposio de María Magdalena con una de las mejores mujeres especialistas en el tema para que lo pongan en su calendario del 23 de junio al 27 de junio. Tan pronto se abran las inscripciones, regístrense porque de verdad va a ser un curso de primera calidad, como todos los que ofrecemos en el IBICLA. Ojalá y que no me juzguen de arrogante, pero la verdad que los profesores que nos esforzamos por traerles es gente que conoce su tema. Son especialistas en Sagradas Escrituras que le han dedicado toda su vida literalmente a la palabra de Dios. Entonces, bueno, también otro de los argumentos para ver que este capítulo no pertenecía al original es que, miren, en la primera, con la venida del Espíritu Santo que se manifestaba en el capítulo 20 del 19 al 23, fíjense, del capítulo 20 del 19 al 23, ¿se acuerdan que estando a puerta cerrada, por miedo a los judíos, se presenta Jesús y los discípulos se llenan de alegría? Conocen a Jesús, saben quién es Jesús. Incluso Tomás también tiene la oportunidad de conocer a Jesús. Después de haberlo visto 2 veces en esa historia, uno se pregunta por qué ahora la comunidad no reconoce a Jesús que se presenta por tercera vez. Y luego otra de las cosas que a uno le llama la atención, fíjense lo que dice. ¿Cómo comienza el Evangelio? Fíjense. ¿Cómo comienza este primer capítulo, el capítulo 21? Dice el capítulo 21, después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. En algunas versiones dice que se presentó por tercera vez. Pero si uno incluye la presencia o la presentación que hace Jesús a María Magdalena, esta sería la 4ª vez que se hace presente. Entonces, estos argumentos nos hacen pensar que efectivamente el Evangelio, el capítulo 21, no formaban parte del Evangelio de Juan. ¿Cuál fue la razón? Probablemente tuvieron que aprender a negociar la comunidad, los diferentes grupos. Y aquí tendríamos que aprender que la iglesia siempre ha sido diversa. Nunca ha habido una sola manera de creer o demostrar espiritualidad. Nuestros raíces siempre han sido unidos, pero diversos en carismas. Y la gente ha entendido cómo convivir, ha aprendido cómo convivir entre ellos. El problema que yo siempre les digo es cuando un grupo trata de dominar, manipular y silenciar a otros grupos y quiere presentar una sola manera de ser iglesia. Yo creo que aquí tenemos un gran reto de cómo escucharnos todas las voces, cómo invitar a la mesa a todas las tradiciones, a todas las experiencias, movidos por el espíritu de la unidad y no querer imponer mi espiritualidad, no querer imponer lo que yo pienso o lo que yo creo. Bueno, ¿y a nosotros para qué nos sirve saber esto? Pues para que ustedes entiendan el contexto histórico de lo que estaba detrás del Evangelio que ustedes leen.
Así que algún tiempo después se manifestó de nuevo Jesús a los discípulos. Algún tiempo después es para no entrar en problemas, como les decía. Y así tratar de armonizar las dos, la continuidad con el evangelio de Juan, ¿verdad? Que terminaba, decíamos, en el capítulo 20. Y la mención del lago de Galilea o Tiberíades a los discípulos junto al mar de Tiberíades, hay esta doble denominación, una de origen judío, el mar de Galilea, y el otro de origen pagano, con el término de Tiberíades. Esta es una resonancia pagana. Es como para decir la misión que aquí se va a tener que realizar es una misión que tiene que abrazar o estar abierta a no renunciar de la tradición judía. Recuerden que esta comunidad tiene serios problemas con la comunidad judía. No renunciar a esa herencia, a esa espiritualidad, pero abierta también a los que están bajo Tiberio. Tiberíades era la capital reciente de Galilea y había sido construida en honor del emperador Tiberio. Entonces, desde aquí comenzamos con la idea de que la misión tiene que abrirse poco a poco. Y fíjense, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, es decir, el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Si contamos a Simón Pedro, Tomás, Natanael, los de Zebedeo, que son dos, y otros dos de los discípulos, tenemos 7 personas. No dice que sean los 11 o los 12, 7 personas, que es un número muy, muy bueno, porque implica también la plenitud. Esta idea de que están juntos forman una comunidad y se nombra primeramente a Pedro, que es la figura central. ¿Se acuerdan que a Pedro lo habíamos dejado en el sepulcro? Así como en la ambigüedad, no supimos si creyó, no creyó, porque se regresó a casa. Y como que pues María Magdalena lo había eclipsado, ¿verdad? Lo había dejado así en la ambigüedad. Sin embargo, ella sale victoriosa, sale con la luz, sale como la apóstol de las apóstoles, la que ha visto a Jesús, la que ha sido privilegiada. En cambio, Pedro se quedó allí en la ambigüedad. Pero como una de las intenciones es rescatar la figura de Pedro, pues ahora Pedro está en este epílogo como el líder de la comunidad. Se vuelve a mencionar otra vez a Tomás. ¿Se acuerdan que Tomás es uno de los discípulos que le había costado trabajo llegar a ver las marcas del crucificado, a ver las señales de los clavos, a tocar, a poner allí? Tomás aparece como 2 veces en el Evangelio. También hay una tradición muy fuerte, y bueno, el Evangelio de los gnósticos, que usaban mucho el Evangelio de Tomás. Entonces Tomás parece ser que era un grupo muy afín a la tradición del discípulo amado. Compartían su teología, compartían su espiritualidad. Tomás había aparecido allí en 2 ocasiones con Jesús. Una cuando decía o se oponía a que Jesús regresara otra vez a Betania porque el hermano Lázaro estaba muerto. Y después Tomás, que decía, vamos nosotros también a morir. Ahora prácticamente está en esta situación, ¿verdad? Y Tomás, bueno, apareció por segunda vez también con relación al encuentro que tiene con Jesús resucitado.
Entonces Tomás parece ser que era una figura fuerte dentro de los grupos de los cristianos. No me pregunten más, no me pregunten cómo murieron, dónde murieron, porque esta es la única información que tenemos. Nos gustaría tener más información, pero aquí parece ser que este autor está recobrando esta herencia judía de los grandes personajes judíos que estuvieron con Jesús desde el inicio, porque tiene que reafirmar y legitimar la autoridad de Pedro. Pedro tiene que salir victorioso, legitimado por esta comunidad que probablemente es la que le esté costando más trabajo aceptar la autoridad petrina. De lo contrario, les decía, muy probablemente este evangelio hubiera tenido más dificultades para ser admitido dentro del canon, ¿verdad? Y luego aparece otro tercer discípulo que es Natanael. ¿Se acuerdan que Natanael aparece en el capítulo 1, 45-51, cuando Jesús, cuando lo ve venir, dice: este es un verdadero israelita, donde no hay doblez de corazón. Y Natanael dijo: perdón, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dice: yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Todo este simbolismo de la higuera, de las bendiciones, Natanael representa al Israel fiel, al Israel de las promesas que esperaban el Mesías. Y ahora Juan añade una precisión, el de Caná de Galilea. Señala entonces el origen. Junto con María, ¿se acuerdan que ellos van a hacerlo? María también la madre, que por cierto no se le llama María, la madre de Jesús va a ser también la que representa a la comunidad fiel. Y están relacionados a Caná porque es Caná de las promesas, el Caná de la fidelidad a lo que a sellar la nueva alianza, pero ahora ya no con Moisés, ya no con las tinajas de vino, ya no con la tradición, ahora sellar las promesas con Jesús. Y este Natanael no va a ser otra vez nombrado, y por única vez aparecen en este evangelio los de Zebedeo, cuyos nombres no se precisan. Y es interesante porque en los evangelios sinópticos, los zebedeos tienen renombre, tienen papeles más protagónicos. Aquí es la única vez que se mencionan. Y también por eso decíamos que este epílogo tiene otro autor que no es el autor Juan, ¿verdad? Entonces, y no se precisan los nombres. Y la otra ocasión, los otros dos discípulos se completan con dos discípulos anónimos. Y así se completa el grupo de los siete personas que forman comunidad. No se hace alusión a los 12, el número que denotaba la comunidad en cuanto heredera de las promesas de Israel, según Juan 6:70. Ahora, en cambio, está representada por este número de la totalidad determinada que, referido a los pueblos, el número 7 indica la totalidad de las naciones y hace referencia directa especialmente a los paganos. La misión entonces parece que se abre para toda la comunidad con el simbolismo del número 7, con la referencia a que estaban en Tiberíades y en el lago de Galilea, con esos dos nombres. Y comienza con la figura de Pedro. Simón Pedro, que comienza con una decisión autónoma. Fíjense cómo dice: me marcho a pescar. Es el que utilizó Jesús para describir la misión. ¿Se acuerdan que Jesús había dicho:
les destiné a que se marchen y produzcan fruto y el fruto dure. Allá en el capítulo 15, 16. Allá era Jesús el que hablaba y Jesús hablaba en plural a la comunidad, pero aquí es Pedro quien toma él solo la iniciativa y los demás la siguen, todos a una. Entonces, como que desde allí uno pensaría, no va por buen camino, porque la decisión no está legitimada por Jesús. La decisión es, Pedro tiene que trabajar con Jesús. Pedro será el primero, la piedra fundante, como dicen otros evangelios. Pero si la misión no está fundada en Cristo Jesús, va a haber serios problemas. Es necesario entonces que la gente, la comunidad vea en la misión de Jesús, se una más bien a esta misión de Jesús. Por eso dice que salieron, pero aquella noche no se montaron a la barca, pero aquella noche no cogieron nada. Se apegaron a la noche, símbolo de la muerte, símbolo de los que buscan poder. Y símbolo también de los que buscan trabajo o realizan el trabajo, pero para su propia gloria, ¿verdad? La mención de la noche en relación con la labor de los discípulos está en relación con el dicho de Jesús: mientras es de día, nosotros tenemos que trabajar realizando las obras del que me mandó. Se acerca la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Pero Pedro parece ser que no está tomando en cuenta la enseñanza de Jesús y se decidió ir a trabajar en la noche. La noche, por lo tanto, significa la ausencia de Jesús, que es la luz del mundo. En la actividad de los discípulos de noche falta su presencia, falta su entrega. No se puede discernir bien quién es amigo, quién no es amigo, quién viene y quién no viene. Hay que ser hijos de la luz, transparente en nuestras obras, y hay que trabajar de día, en honestidad, en justicia, y dejar a un lado la noche. No podemos embarcarnos en la noche, porque de lo contrario estamos abrazando la ausencia de Cristo Jesús resucitado. Fue la decisión individual de Pedro y el grupo que se le unió a él. O sea, no hay que culpar tan solo a Pedro de llevarlos a la noche, de llevarlos a la ausencia de Jesús, de llevarlos prácticamente a un trabajo en vano, porque no se produce nada. Sin embargo, los otros discípulos, Natanael, Tomás, los Zebedeo y los otros 2 discípulos anónimos, libremente deciden seguir a Pedro, pero no a Jesús. Y a veces esto es lo que puede sucedernos, ¿verdad? La gente puede estar siguiendo a Pedro, pero no a Jesús. Entonces es necesario que venga la mañana, que venga el día, que se manifieste Cristo. Y luego dice, al llegar la mañana, se hace presente Jesús en la playa, aunque los discípulos no lo reconozcan. Entonces, esta ambigüedad de Jesús que está en la playa, en la tierra, como que es como una frontera donde la comunidad tiene que ejercer en ambas realidades la misión.
tanto en los que están en la tierra como en los que están en el mar. Acuérdense que era allí donde se embarcaba la gente para ir a misionar. Y allí se ejerce la misión. Y la luz también ilumina el rostro de Cristo Jesús, la presencia de Cristo Jesús. Y les pregunta a Jesús: muchachos, ¿acaso tienen algo para acompañar el pan? Y le contestaron: no. Este es un término muy querido. No hay que tomarlo como en ironía, pero prácticamente está invitando a la gente, a la comunidad, a decirles: miren, a pesar de que les quiero, que les amo, si se embarcan sin mí, no van a pescar nada. El término que usa Juan para dirigirse a ellos indica afecto, ternura, amor. Muchachos, chiquillos, como que les está diciendo, como si fuera un padre que le está diciendo a su hijo cariñosamente: se han embarcado en el tiempo equivocado. Y lamento decirlo, también con el personaje equivocado. Pedro todavía no está legitimado para llevar la barca ni para echar redes, porque todavía le falta manifestar su amor, su fidelidad, su servicio a Cristo Jesús. Entonces, este es uno de los peligros que tenemos que evitar. ¿Alguna vez han presenciado o se han embarcado sin Jesús? ¿Alguna vez creen ustedes que podemos, como iglesia, remar mar adentro, echar la red, pero no en el nombre de Jesús? Porque a lo mejor hay otros intereses, hay otras motivaciones. ¿Ustedes qué creen? Luego viene el mandato de Jesús: echen la red al lado derecho de la barca. Se marcharon sin Jesús, se marcharon sin el Espíritu, pero es una comunidad que quiere aprender. Echar la red al lado derecho y encontraron tal muchedumbre de peces. Fíjense, aquí la palabra clave es el término muchedumbre. Ha aparecido solamente una vez en Juan, en una frase paralela a esta. En el capítulo 5, versículo 5, se decía que la muchedumbre de los enfermos. Es la única vez que aparece la palabra muchedumbre. El templo no fue capaz de curar, no fue capaz de dar vida, no fue capaz de dar salud. Pero ahora a esa enfermedad, si es que hay esta conexión teológica, para esa muchedumbre que está enferma, hay una muchedumbre ahora de remedio. ¿Y el remedio cuál va a ser? Los peces eucarísticos. El que coma de esa comida preparada por Jesús va a tener vida. Entonces el fruto abundante de estos muchos peces para la mucha gente enferma, pues va a dar vida. Me estoy acordando de un remedio, que era horrible, yo no sé si ustedes lo comieron. La emulsión de Scott tenía un pescado, un señor con un pescado atrás. Ay, no, Dios mío, qué cosas tan horribles que sabía. Pero parece que era muy bueno, parece que daba vida. Por lo menos mi madre confiaba ciegamente. Entonces, esos peces, muchos peces, para muchos enfermos, va a ser el remedio que van a hacer que la comunidad tenga vida. Y además también hace una mención al capítulo 6, el pan eucarístico junto con los peces. Y fíjense cómo aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Ahora
este discípulo que en el capítulo 28, sin entrar a la tumba, se inclinó, vio y creyó, ahora es este mismo discípulo que ante la pesca descubre la presencia del Señor y Pedro no. Las veces que aparece el discípulo en relación con Pedro, solamente es para dejar mal parado a Pedro. Recuerden ustedes, en la última cena, Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar, y Pedro necesita que el discípulo que Jesús amaba intervenga. Y éste le pregunta al Señor, ¿quién? Y Jesús da la indicación. Después, cuando a Jesús lo arrestan y lo llevan ante la casa de Caifás, mientras lo están interrogando, es el discípulo amado que está negociando quién entra, quién sale a formar parte del tribunal del maestro. Y dice el autor, el evangelista, que el discípulo a que Jesús amaba conocía al sumo sacerdote. Y es gracias a que el discípulo que Jesús amaba, Pedro, puede entrar. Y nuevamente aparece a la tercera, prácticamente lo elimina. En vez de redimirlo, Pedro no reconoce en la pesca milagrosa que esto es producto del Señor. Solamente el discípulo amado. Así que la fecundidad de la misión es señal de Jesús presente, como la infecundidad delataba su ausencia, es decir, la falta de práctica de su mensaje. Se adentraron a pescar sin Jesús y la pesca fue nula. Pero ahora hay pesca abundante y esto tiene que llevar a la comunidad a creer que la pesca, de la presencia de Jesús. Y luego aparece este juego de Pedro que se quita la vestidura, que se echa desnudo. Esto tiene, la desnudez de Pedro indica que carece del vestido propio del discípulo. ¿Se acuerdan ustedes en la última cena? Cuando Jesús se ató la toalla a la cintura. Esta se ha usado solamente en la última cena, que significaba el servicio hasta la muerte en Juan 13:4 y siguientes. Pedro no estaba dispuesto y dice, tú no me vas a llamar a lavar nunca los pies. Así que Pedro simbólicamente va desnudo porque no adoptó la actitud de Jesús. Por eso no ha producido fruto alguno en su misión. Y es ahora que Pedro está dispuesto a aprender. Ahora finalmente comprende. Se ata aquella prenda como Jesús se había atado el paño para servir. Sí, estamos en el mundo simbólico. No quieran ver a Pedro desnudo porque van a decir, ay, Dios mío, qué impúdico. No, simbólicamente hay que vestirse de los valores del reino, del servicio, del manto de Jesús. Esto también vale para la parábola de los invitados a la boda, que uno se fue sin el vestido. No. Este vestido ya no es de primeros lugares, de gente del VIP, de gente que conoce no. El único vestido que se requiere es el vestido del servicio, de la compasión, de la ternura. Ahora Pedro comprende y se ata aquella prenda como Jesús se había atado el paño para servir. Pedro está en disposición de dar vida, por eso se tira al agua. Hasta que vuelva otra vez a
comprender. Jesús le había dicho antiguamente al lavarle los pies: lo que yo hago no lo entiendes ahora, dentro de algún tiempo lo entenderás. Pedro es el único que se tira al mar, se separa del grupo, porque parece ser que era el único que tiene que rectificar o corregir su error. Si antes lo había negado, ahora tiene que decir: Señor, estoy dispuesto a dar la vida. Y es entonces que comienza el diálogo maravilloso, la pesca eucarística. Lamentablemente el tiempo se me vino encima. Todas estas ideas maravillosas de los 100 y tantos peces que se han cogido. Bueno, les invito a ver la última clase del doctor Casas. Él trata fabulosamente bien este texto, así que si me faltó el tiempo, ustedes lo pueden ver para que puedan también comprender qué es lo que está pidiendo Jesús con las preguntas de Simón Pedro. Recuerden que en el griego hay 4 verbos. Jesús le pregunta, hay 4 verbos que es el ágape o agapao, que se refiere al amor incondicional, el amor que se da y está asociado con el amor divino, con el amor de Dios, el ágape. Y Jesús le dice a Pedro que si le ama con agapao, me amas como yo te amo, con un amor divino, un amor desinteresado. Y Pedro le contesta con el verbo de fileo. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Este es un verbo de amistad, de amigos, pero todavía no tiene la totalidad del agapao. Y Jesús le vuelve otra vez a preguntar por agapao. ¿Me amas más que a estos? Y Pedro todavía no es capaz de contestarle con agapao. Le vuelve a contestar con el fileo. Y después, por tercera vez, ahora Jesús, como Pedro no está dispuesto a amarle con agapao, Jesús le dice: ¿me amas, me quieres o me amas con el verbo fileo? Jesús se rebaja a decir: está bien, todavía no estás dispuesto a quererme desinteresadamente, pero no te exijo más que lo que puedes dar. Me quieres como un amigo. Y Pedro le vuelve a contestar con el fileo. Era para que le hubiera dicho: ay, Señor, sí, yo te quiero con agapao. Hermanos y hermanas, no quiero abusar de su tiempo, de su generosidad. Disculpen la tristeza que me embarga por la pérdida de nuestro hermano Francisco. Espero que nos siga acompañando desde el cielo, que nos siga intercediendo a Dios y que interceda por todos sus hermanos cardenales que han de estar, pero bueno, haciéndose campaña por allí, ¿verdad? Pero esperemos que el Espíritu de Dios nos dé la sorpresa y nos dé un pastor. Como dice el profeta Jeremías: no faltará pastor, no faltará sacerdote, no faltará ni la ley ni maestro, que nos vayan guiando a Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y espero que desde allá, desde Europa, pueda buscar un momentito para compartir con ustedes la palabra de Dios. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.